Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Tenemos con nosotros a Sandy Saviñón, quien estará con nosotros durante los próximos 30 minutos, hablando con ustedes sobre cine y sobre todos los caminos conducen al premio Oscar, ¿verdad? El 24 de febrero, el premio. Este 24 de febrero. Bueno, entonces, encantado de estar aquí, hermano Félix, para abordar estos temas tan interesantes que muy pocas veces se abordan en muchos programas. Como tú decías, los Oscars se celebran este 24 de febrero, como es natural en Los Ángeles, en el Teatro Dolby, aunque todavía no se ha anunciado quién va a ser el presentador, hay muchas expectativas. Y qué raro que a esta fecha no se haya dicho quién es el presentador, porque siempre a esta fecha ya faltando generalmente una semana prácticamente. Sí, me parece que es un asunto laborable. ¿Ha habido conflicto con la presentación? No necesariamente, lo que pasa es que se utiliza mucho por términos de marketing el tema de la expectativa, ¿no? Y yo creo que esta semana se estarán anunciando ya los presentadores formales. ¿Cuáles son las características que rodean el ambiente de este premio Oscar 2019? Porque en el 2017 yo recuerdo que el tema con Chris Cross era que había una característica de ambiente racial con el tema de Donald Trump. Así es. Y entonces, ¿qué ambiente se perfila ahora? ¿Cuál es el entorno? ¿Sigue siendo el tema de migración, el tema del ambiente con respecto a lo que son las ceremonias? Precisamente, yo creo que el tema de Donald Trump y la migración está en el tapete, sobre todo porque una de las películas es una película mexicana, una película de habla no inglesa, que es Roma, de Alfonso Cuarón, y se estila que sea la ganadora, y esto está llamando mucho la atención. Muchos piensan como una teoría de conspiración, ¿no?, que la película podría ser ganadora para dar un mensaje político a Donald Trump. Sandy, generalmente se tiene una característica de que cuando una película gana los premios FAFTA, es que se llaman los premios británicos. Los BAFTA, que se celebran hoy precisamente. Sí, que celebran hoy, ganan los Globos de Oro, ganan la mayoría de los festivales famosos. Se entiende que va a ganar el Oscar, sin embargo, muchas veces no ha sido así. Ha habido sorpresas. Sí. En el tema del Globo de Oro, que se esperaba que Roma ganase entonces, creo que fue una película que ganó de unos artistas de rock. Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury, que es una gran película, pero que hablaron de sorpresa. Sorprendió, porque realmente Bohemian Rhapsody, la única característica particular que sobresale dentro de la película en sentido general es la actuación de Rami Malek, que es un papel formidable, pero particularmente, y muchos críticos lo han dicho así, la película en sentido general no compite, no promete ser ganadora. Desde el punto de vista histórico de la vida de Freddie Mercury, que tú la conoces, porque eres un melómano también, hay muchas cosas contraproducentes en cuanto a la historia. La historia no fue tan perfecta como para dar un premio. Sí, se eludió un poco el tema de lo extravagante de la vida, del consumo de las drogas, etc. Aunque se proyecta en la película el tema de su homosexualidad también, se dibujó un poco y se quiso como salvaguardar. Anunciado ya los nominados de las nominaciones para esta edición, sorprende de que dos películas quieran llevárselo todo, que es el caso de Nace una estrella y el caso de Roma. Así es. En este caso, yo no había visto nunca en la historia del Oscar que una película de habla no inglesa, como es el caso de Roma, esté amenazando los premios con llevárselo todo. Eso es correcto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, realmente, fíjate, yo he visto la película más de 3 veces. Es una película que, a pesar de no tener una narrativa que te atrae, tiene unas características técnicas desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico formidables. O sea, juega con los planos, una estética visual impresionante en blanco y negro. La fotografía. La fotografía, que por cierto, la fotografía la iba a lograr Emmanuel Lubezki, que no participó, finalmente la logró el mismo Alfonso Cuarón, que dirigió la película. Y realmente es una película muy cautivadora, es una película que proyecta su infancia, porque él mismo ha dicho en una entrevista que es su infancia. Y realmente al principio de la película, dentro de la narrativa, vuelvo y repito, es un poco lenta, pero te atrae con el juego técnico, el juego de los planos, la fotografía, como bien tú has dicho. Y es una película que se sale dentro del esquema básico de la proyección cinematográfica de Hollywood. Cuando yo lo estaba viendo, me agradaba de la película vende una imagen de los 70. Así es, de los años 60 y 70. Y esa imagen de los 70, a veces tú estás viendo una película, por ejemplo, yo estaba viendo una película de Jackie Robinson, perdón. Jackie Robinson, así es. Y en esa película tú te das cuenta que al grabarla,
los años 40, en la fotografía hay muchas debilidades porque tú ves un carro de los 40, pero estás viendo una vivienda de los 80 y de los 90. Entonces el contraste como fotografía no te da la perfección. Sí. En esta película de Roma, tú tienes como la perfección de los años 70. Exactamente. De hecho, fue filmada en la colonia Roma, en México, que está dentro de la Ciudad de México, sí, el centro, ¿no? Y se utilizaron casas antiguas, de las pocas que quedan, porque eso es como la zona colonial. Así es. Hay muchas, aunque la zona colonial aquí hay muchas casas de los años. Pero claro, pero lo que hago referencia es de la mina, donde sí, están practicando, donde se están todo. haciendo la práctica de karate, de judo. Todo. La vivienda cuando entra el carro, cuando esa vivienda entra el carro, los cristales que se ven que son de los años 70, así es. y el carro, tú lo ves que choca con la pared, porque el carro es una imagen misma del 70. Así es. Pero a mí el tema del contenido también me agrada mucho porque es colocar una ama de casa, en primer lugar. Y eso es sumamente importante, de cómo ver que una ama de casa también ama a una familia que la conoce. Que la ama de casa, debo decir, que representa a la real ama de casa de él. Sí. En una entrevista él sostuvo que tuvo varias conversaciones con su ama de casa, que todavía está viva, para él poder reflejar exactamente las labores que ella llevaba. Ciertamente la película es magnífica, los carros, tú lo mencionaste, se utilizan muchos carros realmente de esa época. Sí, por eso es que la fotografía... El Chrysler, claro, el Volkswagen. Claro. Pero no sé cómo ellos lograron el tema también de la imagen de la playa. Reconstruir la playa a la vista de los 70, porque es muy pocas veces hoy una playa en México que ya hoy está capitalizada, llevarla a ese terreno de la casucha en mala condición, del risol de esa época, que no era un risol, era una casa de campaña casucha de madera. Sí. Una visión de verdad de los 70. Sandy, yo quiero preguntarte algo también. México viene teniendo desde los últimos 5 años un protagonismo que no lo tiene en la ciencia, pero en el cine viene teniendo un protagonismo en Estados Unidos, porque en los premios pasados del 18, ahí estuvo la película de México, ganó... La infantil, sí, que ganó mejor película infantil. Claro, ganó Coco, pero aunque Coco no era Coco no, los directores eran americanos, ¿verdad? Era sobre México. Era sobre la cultura mexicana. Entonces la película de habla no inglesa ganó La forma del agua, de Benicio del Toro. Así es. Pero la pasada, si la recordamos también, la del 17... No, de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro. Si la recordamos la del 17, en el 17 también México barrió. O sea, ganaron mejor película también. Sí, en los últimos 5 o 6 años los mexicanos han estado ahí. México vuelve a estar en el 19, en el tope con la mejor película. ¿Cuál es el papel que México ha venido jugando? ¿Esos directores son hechos en Estados Unidos o qué pasa? A mí no me sorprende. En el caso de estos 3 directores en particular, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Iñárritu, que son amigos, por cierto, son muy unidos y estudiaron juntos incluso. Ellos ciertamente, México en cuanto a la cultura cinematográfica está muy avanzada. Va con Argentina y Chile, que son uno de los países del centro más avanzados en términos técnicos de cine. México también está en esa lista, pero como tú bien dices, no ha sobresalido otros directores fuera de esos 3, porque yo pienso que el gran boom de México ha sido en el tema de las telenovelas y las series. Fíjate que México también está haciendo muchas series para Netflix, está produciendo más series para Netflix, y el 30% de los directores que se estima para el año 2019 en cuanto a filmación de series son directores de México. De manera que México ha alcanzado, desde el punto de vista cinematográfico, un realce impresionante, que yo creo que debe servir como modelo para la República Dominicana, porque ellos han sabido proyectar el aspecto idiosincrático en sus películas de manera formidable. Yo digo, por ejemplo, y perdona que retrotraiga el tema a lo local, yo digo, el día que nosotros empecemos a reflejar nuestra cultura, el cine, estaremos hablando de otro tipo de película en la República Dominicana. Sandy, con todo eso hacemos una pausa. Hemos hablado mucho de Roma. Yo quería que habláramos de Roma y habláramos de México, porque es un país latinoamericano al que nosotros debemos imitar. Y yo siempre he dicho que México debió haber sido el líder de Hispanoamérica, porque México tiene todas las condiciones para hacerlo. Brasil se impuso mucho con el tema político, pero México ojalá que pueda
fortalecer ese liderazgo, porque México está tan cerca de Estados Unidos, un mercado de consumidores muy grande Totalmente de acuerdo. y muy moderno. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, entonces hablamos de Nace una Estrella y de otros temas importantes. Excelente. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.